Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Joel. Te invito a orar. Padre eterno y bondadoso, agradecidos estamos contigo, Señor, porque contigo podemos encontrar respuestas a nuestras inquietudes. Por eso venimos ante ti, para que la presencia de tu Espíritu sea una realidad en nuestro medio y que al abrir la palabra de Dios para estudiar este libro de Joel, tú puedas iluminar nuestra mente con entendimiento, con sabiduría, para poder aplicar estas realidades, este mensaje de tu palabra a nuestra vida. Gracias, Señor, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos comenzando el estudio del segundo profeta menor que encontramos en nuestra Biblia, el libro del profeta Joel. Recordemos que el término profeta menor no significa que sean profetas de menor categoría ni que sus mensajes sean de menor importancia. Por el contrario, son libros de la Biblia con grandes y profundas enseñanzas para todos nosotros. Se lo denomina profeta menor es por la extensión del libro. Estos libros son más cortos. El libro de Joel recibe el nombre del personaje cuyas profecías presenta. Joel significa Jehová es Dios. No tenemos nada para saber de su origen. Solo dice que es hijo de Petuel, pero no sabemos quién era Petuel, de qué familia era, ni cuál era su oficio. Tampoco podemos tener una fecha exacta del ministerio del profeta, ya que no menciona ningún rey. Pero lo que sí pueden verse en el libro es que su tarea como profeta la desarrolla en el reino de Judá, porque en todo su libro para nada menciona el reino del norte, es decir, Israel. El tema básico de Joel es la urgente necesidad de reavivamiento y reforma en un momento de crisis espiritual y política. El antiguo Israel no cumplió el papel que Dios le había asignado, que era responder a los mensajes de los profetas, aceptar el Mesías y evangelizar el mundo. Por eso algunas de las más importantes predicciones no se cumplieron con Israel, pero se cumplirán en los acontecimientos del tiempo del fin profetizados en el Nuevo Testamento. Joel comienza hablando de una terrible plaga de langostas y entonces hace un llamado al arrepentimiento. Esta calamidad prefiguraba el día del Señor, en donde los israelitas, los paganos que no aceptaron la amonestación del Señor, recibirían la retribución a manos del ejército del Señor. De esta manera, muchas de las profecías de Joel deben ser adecuadamente entendidas en su contexto, pero tienen una clara aplicación para los que vivimos en la etapa final de la historia del mundo. En el claro sonido de la trompeta del profeta Joel, somos desafiados a sentir nuestra necesidad individual de arrepentimiento cuando el día del juicio se acerca. Únicamente, a medida en que respondamos a ese llamamiento, podremos recibir las lluvias temprana y tardía que el Señor promete derramar sobre su pueblo. Capítulo 1. Profecía de la devastación del país. El enemigo de las almas sabe que el tiempo es corto. Hace cuanto puede para evitar que el pueblo de Dios responda al llamado en favor de la reforma y el reavivamiento, que es la más urgente de todas nuestras necesidades. El autor Leo Van Dolson hace las siguientes afirmaciones. Satanás nos envuelve en el engaño, disfraza la tentación y el pecado vistiéndolos de seducción, esconde la codicia y el egoísmo bajo el manto de seda entretejido con las hebras de oro del bienestar material. Emplea el delicado terciopelo verde de la autoestima para cubrir la envidia y los celos. Encubre la lujuria y la inmoralidad en el raso escarlata del falso amor.
dispone la tafeta púrpura de una supuestamente justificada indignación, de modo tal que el odio y la ira parezcan aceptables. Viste el cobarde miedo por lo que los demás puedan pensar, con el vistoso kimono del autoengaño, y esconde las dudas y la desesperanza bajo la luz capa real de la pseudointeligencia. Pero uno de estos días las llamas del juicio dejarán al descubierto lo que estaba oculto. Entonces no quedará más que los restos bonizados de un carácter ennegrecido. Libro Un llamado al reavivamiento, página 11. Esta gran realidad debe motivarnos a entender la necesidad de un verdadero reavivamiento y una reforma que nos haga volver a Dios de corazón. Este capítulo en particular nos lleva a ver el deseo que tiene Dios de salvar a su pueblo y llamarlo para que tengan presente que el día del Señor vendrá pronto. Leamos el versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. El profeta hace una presentación sencilla y puntual, pero lo que él quiere destacar no es su persona, sino la palabra que vino de Jehová a Joel. Que este libro no es el producto de su imaginación o su deseo de hacer las cosas. Es palabra de Jehová, es un mensaje directo de Dios. Como predicadores debemos tener presente que lo importante no soy yo, sino el mensaje que viene de Dios para el pueblo. Lo que se debe resaltar no es el evangelista, sino el evangelio. El centro no es el adorador, sino Jesús. El mensaje de Dios por medio de Joel comienza con la descripción de algo que todos los judíos recuerdan, la plaga de la langosta. Esta es la sección que va del versículo 2 hasta el versículo 7. Miremos los versículos 2 al 4. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido algo semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. Lo que dejó la oruga, se lo comió el saltón. Lo que dejó el saltón, se lo comió el revoltón. Y la langosta se comió lo que revoltón había dejado. Esta plaga de langosta debe recordarse la que sufrieron los egipcios cuando el faraón neciamente se opuso a la voluntad de Dios. Pero además, en esa región eran conocidos los ataques de las langostas. Esta plaga de langosta es algo que se recordará por 5 generaciones. Es una calamidad tan grande que no tiene comparación. Algunos aspectos importantes que debemos considerar de este pasaje. Número 1. Los comentadores interpretan este texto de 2 maneras. Unos lo consideran literal y otros lo consideran como algo alegórico. Sin embargo, ninguna de estas interpretaciones disminuye el valor del mensaje. La gran mayoría consideran que era posible este tipo de ataque de langostas en el reino de Israel. En segundo lugar, lo que entendemos es que este mensaje profético tenía la intención de captar la atención y el interés de aquellos que estaban a quienes se le dirigía este mensaje. Sería difícil para ellos olvidar el significado de este acontecimiento. En tercer lugar, se usa una hipérbole, que es una exageración con un propósito determinado. Miremos el versículo 4. Lo que dejó la oruga se lo comió el saltón, lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón, y la langosta se comió lo que el revoltón había dejado. En el comentario bíblico adventista amplía este concepto. Oruga viene del hebreo gazam, que significa cortar. Es muy probable que se trate de la langosta en la primera etapa de desarrollo, por lo tanto, era un animal sin alas, probablemente recién salido de la larva. El saltón, que viene del hebreo arbej, es la langosta de Egipto, conocida como la langosta migratoria. El revoltón, hebreo yelech, que se cree se refiere a la langosta cuando todavía no se le han desarrollado las alas y todavía es saltona. Y la langosta, hebreo hasil, se refiere a la langosta devoradora.
Estas 4 palabras parecen referirse a las diferentes etapas de desarrollo de la langosta. El énfasis se pone en la total devastación que producen, ya sea que se acepte como una plaga literal o alegórica. La realidad es la enseñanza escatológica del libro, que permanecen iguales. Joel se concentra en el gran día de Jehová y en la liberación de Israel en ese día, si la nación hubiese cooperado plenamente con Dios. Leamos los versículos 5 al 7. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino, porque el vino se os ha quitado de vuestra boca, porque un pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Este es un llamado a salir del letargo que produce el licor, una vida ficticia. Ahora les pide que despierten a la realidad por la cual el pueblo de Dios está pasando. Impedidos de poder disfrutar de su vicio favorito, se los insta a que salgan de su letargo y derramen lágrimas de tristeza. Pero Joel va más allá de las langostas. Ve un pueblo invasor que viene a destruir. Tan devastador es esto que no solo acaban con todo lo verde, sino que además destruyen las cortezas de los árboles. Así que esta plaga de langosta indiscutiblemente es la invasión de una nación poderosa sobre Israel. Entonces viene un tremendo lamento que se escucha debido a esta terrible plaga de langostas. Es la sección que va del versículo 8 hasta el versículo 12. Esta sección del poema comienza en el versículo 8 diciendo: llora tú, como joven, vestida de ropas ásperas por el marido de tu juventud. Entonces es como cuando una mujer está comprometida y antes de la boda muere el novio. Se debe quitar su traje de boda y ponerse el traje de luto. En la ley mosaica, un compromiso matrimonial se consideraba, en sus aspectos generales, tan valedero como si estuviera realmente casada. Se convierte en viuda antes de casarse. Sigamos con el versículo 9. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Todas las ofrendas de vegetal, harina, cereales que eran para el sostén del sacerdocio ya no se ven. El invasor lo ha tomado todo. Y la libación, que era derramar vino o aceite como sacrificio al Señor, pero ya no se puede tener ni vino ni aceite. Todo ha desaparecido ante la invasión del enemigo. Sigamos con el versículo 10. El campo está asolado y se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. El mosto está pasado y se perdió el aceite. Como se acabó el trigo, la viña fue comida por la langosta y todo lo verde fue devorado, por lo tanto los cultivos fracasaron. Toda la tierra fue asolada, todo lo que se había cultivado con esmero se perdió. Solo queda lamento, dolor y lloro. Estas palabras de Joel son usadas en el libro El conflicto de los siglos para describir la devastación tan terrible que se sufrirá por las plagas que vendrán después de que se cierre el tiempo de gracia. Y el enemigo ahí concluye: todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa. Pero en el juicio final, la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. Libro El conflicto de los siglos, página 687. Serán los azotes más terribles que sufrirán los hombres por su pecado. Sigamos nuestro estudio del libro de Joel capítulo 1. Entonces aparece un llamado al pueblo. Una tarea es impuesta en la crisis a los líderes del pueblo. Miremos los versículos 13 y 14. Vestidos de luto y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid con ropas ásperas, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Los sacerdotes deben entender lo que está pasando. Debe entenderse que esto que ocurre
Es una demostración que el pueblo de Dios se ha alejado del Eterno, que tienen el templo y ofrecen sacrificios, pero los ofrecen como cumpliendo deberes religiosos, pero no como una adoración de corazón. Entonces el profeta llama la atención a los líderes religiosos. Es tiempo de buscar al Señor de corazón. Es hora de revisar los ritos religiosos y consagrarse de corazón al Señor. Es un llamado a proclamar el verdadero ayuno, en orar con fervor. Por supuesto que al ver estos textos nos trasladamos a esta época de crisis en la que vivimos. Es el momento de reflexionar sobre nuestra verdadera situación espiritual. También es necesario prestar la debida atención al mensaje de la palabra de Dios. Es tiempo para ayunar, orar, buscar al Señor. La solución está cerca, pero los hombres no queremos que Dios dirija. Elena de White comenta sobre este aspecto lo siguiente: raros son, aún entre los educadores y los gobernantes, quienes perciben las causas reales de la actual situación de la sociedad. Aquellos que tienen en sus manos las riendas del poder son incapaces de resolver el problema de la corrupción moral, el pauperismo y el crimen que siempre aumentan. En vano se esfuerzan por dar a los asuntos comerciales una base más segura. Si los hombres quisieran prestar más atención a las enseñanzas de la palabra de Dios, hallarían la solución de los problemas que los preocupan. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 382. Volver al Señor es la solución. Volver a su palabra es la mejor decisión que podamos tomar. Una vez descrito el llamado de buscar al Señor, ahora el profeta proclama la razón por la cual es necesario ese reavivamiento espiritual. Es la sección que va del versículo 15 hasta el 18. El profeta nos confronta con un llamado fuerte, versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. En este pasaje nos encontramos nuevamente con esta expresión, el día de Jehová, usadas por varios profetas que indican un juicio inminente que viene de parte de Dios, un acontecimiento que marca el fin de una era. En este caso, el día de Jehová, en el libro de Joel, se refiere a los castigos que caerían sobre Judá. Esta misma expresión se ve en Isaías y Ezequiel y confronta al pueblo con el juicio divino. Escatológicamente, esta expresión nos traslada al momento en que el Señor dejará su obra en el templo y vendrá a dar a cada uno la retribución conforme haya sido su vida. Elena de White comenta, mas, ¿qué reconoce las advertencias dadas por las señales de los tiempos que suceden con tanta rapidez? ¿Qué impresión hacen los mundanos? ¿Qué cambio podemos ver en su actitud? Su actitud no se diferencia de los antediluvianos. Absortos en sus negocios y en los deleites mundanos, los contemporáneos de Noé no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Las advertencias celestiales le fueron dirigidas, pero rehusaron escuchar. Asimismo, hoy, en el mundo, sin prestar atención alguna a las amonestaciones de Dios, se precipita hacia la ruina eterna. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 283. El día del Señor es el día en que la verdad quedará aclarada para todos. El carácter de Dios será vindicado y los impíos perecerán. Miremos los versículos 16 al 18. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados y los sitios destruidos porque se había secado el trigo. Cómo gemían las bestias, cuán turbados andaban los hatos de los bueyes porque no tenían pastos, y fueron también asolados los rebaños de las ovejas. Aquí describe la gravedad de esta terrible plaga. Número 1. Debido a que las cosechas se habían perdido, por lo tanto las ofrendas regulares que se traían al templo ya no llegan más. Ya no se pueden celebrar esas ceremonias del grano o del aceite o del vino. En segundo lugar, cuando se traían esas ofrendas eran motivo de regocijo, pero la plaga puso fin a ese gozo. Número 3. El grano se pudrió, es decir, aquello que estaba en proceso de maduración, como los higos, pues esto ya no servía. En cuarto lugar, hace referencia a la sequía
hasta que los animales prácticamente morían de hambre. El pecado del hombre no solo afecta a él solo, sino a todo su entorno. Aún la naturaleza sufre los estragos del pecado. Y este capítulo primero de Joel termina en cómo el profeta reacciona ante la realidad de lo que está pasando. Versículos 19 y 20. A ti, Jehová, clamaré, porque el fuego consumió los pastos del desierto, las llamas abrasaron los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, pues se secaron los arroyos de las aguas y el fuego consumió las praderas del desierto. El profeta dice, a ti, Jehová, clamaré. Sin duda una exclamación del profeta debido a las intensas penalidades y sufrimientos causados por la plaga de insectos y la sequía. El fuego y las llamas quizás simbolicen el calor calcinante del sol que hace que escasee el agua. Por eso los animales claman, porque no hay pastos verdes, no hay agua, la inanición está cerca. Lo que va a suceder al pueblo es terrible, pero dice el profeta, yo clamaré a Jehová. Es la única respuesta que vale. Lo único que puede hacer en este momento de crisis es buscar al Señor. Apreciados amigos y hermanos, muy pronto nosotros tendremos que enfrentar el día de Jehová, pero la más importante acción en la que debemos empeñarnos es buscar un verdadero reavivamiento espiritual, una resurrección espiritual, una reforma, es decir, un cambio de actitud, un colocar en orden las prioridades. Es darle al Señor el lugar que merece en nuestra vida. Por eso, hoy más que nunca, debemos unirnos para encontrar ese verdadero reavivamiento. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.